Hola a todos, esto es Series McGuffin y en el presente vídeo les hablaremos de la película El Desprecio, sexta película de Jean-Luc Godard, salida en diciembre de 1963 y basada en la novela homónima del escritor italiano Alberto Moravia. En primer lugar, comentaremos un poco el contexto socioeconómico en el que tuvo lugar el lanzamiento del filme y de qué forma este aspecto se manifiesta en el mismo como en las posteriores obras del director. Luego veremos las distintas fuentes artísticas con las que la ficción se nutre a sí misma, como con las que pudieron tener cierta relación o influencia. Por último, veremos cómo el director rinde homenaje no solo a una época del cine, pero también a la propia creación cinematográfica. Año 1963, posterior al fin de la guerra de Algeria, la sociedad francesa sufrirá a lo largo de dicha década cambios en los modos de vida, las mentalidades y las prácticas culturales. Godard será el testimonio de dichas mutaciones y el sujeto de sus películas impregnará cada vez más de ello, especialmente a partir de Una mujer casada en 1964. Entre 1962 y el 64, el cine de la Nouvelle Vague o de las nuevas olas atraviesa un periodo de caída. Luego de la euforia de sus comienzos, este movimiento sufre un importante abandono por parte del espectador que se ve más inclinado hacia un cine, digamos, de mejor calidad. También en la época de colapso en Hollywood, la crisis en la mayoría de las major o grandes estudios hacen que se multipliquen las superproducciones internacionales para encontrar un público de masas. Nuevos directores como John Cassavetes, Glover Rocha, Jerzy Skolimowski o Michelangelo Antonioni serán pioneros de nuevos estilos y corrientes cinematográficos, como lo señala el caso del Cinema Nuevo en Brasil. Caracterizado por su realismo, su estética barroca y su novedoso uso del montaje. El cine independiente en Estados Unidos, contracorriente de la gran industria de Hollywood, será encabezado por directores como John Cassavetes, que será posteriormente reconocido por la importancia que éste le da a la interpretación. En Polonia, Jerzy Skolimowski, entre otros, participan a la renovación del cine polaco. El compromiso físico, el desgasto y la energía se encuentran justamente en muchas de sus obras, tanto en la puesta en escena, en el montaje como en la pantalla. Y por último, la visión innovadora y moderna de directores como Michelangelo Antonioni en Italia hacen que surjan nuevas formas de dramaturgia cinematográficas. Como ya sabemos, el guión del Desprecio es la adaptación literaria de su novela homónima. La trama no sufre grandes cambios, a excepción de algunos hechos por el director para acomodarla más a su época y en cierto sentido hacerla más personal. Reduce el número de personajes a 5, los cuales en el filme son representados casi de manera caricatural. Cambia los orígenes de sus personajes y agrega uno más de grande significación narrativa. Sin embargo, esta película se asimila más en el campo cinematográfico a la trama de Te querré siempre de Roberto Rossellini, que como en el caso de Paul y Camille, es la historia de una pareja en crisis que pasa en una estadía en el sur de Italia. Se pueden notar grandes paralelismos en los aspectos tanto narrativos como formales, por ejemplo en el uso de los largos panorámicos de las estatuas romanas, como en las largas escenas de las parejas en el interior de sus casas, transmitiéndonos de esa manera una sensación de angustia y clímax conyugal. Muy cercano también es el sentimiento de frustración sexual resentido por Camille y Catherine Joyce ante las estatuas de la antigua civilización romana en Te querré siempre, como en las pinturas que figuran en el libro de dicha civilización en El Desprecio. Para los fanáticos de Orson Welles como de Godard, remarcarán ciertas similitudes del Desprecio con dos obras de Welles. En la obra de Godard, la talla del título principal, como su duración, sumado a la escena de la máquina de escribir, en la que un cuadro de ópera figura en el plano de fondo, aparecen en el filme como pequeños recuerdos u homenajes del ciudadano Kane. Como si esto fuera poco, nuestro director nos comparte en modo de advertencia un mensaje pintado casi al final de la película que también vemos en Ciudadano Kane y que para los conocedores sabrán el significado simbólico que estos representan en cada relato. Los créditos de apertura a modo de locución en El Desprecio, presentados verbalmente y no de forma escrita, nos llevan a la segunda obra maestra del director estadounidense, debido al mismo método que este lleva al cabo del final de su película El Cuarto Mandamiento. La versión de la Odisea realizada por Fritz Lang en El Desprecio se aproxima a la de Jean Cocteau en El Testamento de Orfeo. La paleta godardiana, que varía entre los colores blanco, rojo y azul, aparecen en su mayoría en los títulos principales de sus películas, especialmente desde Una mujer es una mujer. No obstante, en El Desprecio el color rojo está dotado de una dimensión más trágica, la misma con la que terminará la obra. En cuanto a las estatuas ubicadas en el Mediterráneo, parecen más una reproducción o versión del séptimo arte de las obras pictóricas de Paul Klee y Matisse.
Por último, para los espectadores apasionados de esta época, notarán de qué forma cada personaje del desprecio aparece como una citación viviente de otros personajes que los mismos actores encarnaron en otras producciones, como lo es Jeremy Prokoch al pistolero Jack Wilson en Shane el Desconocido, el actor víctima de Big Knife, como al productor Kirk Edwards en La Condesa Descalza, Francesca Vanini a la políglota Wong en El Americano Imposible, o incluso Paul citando el mismo a Dean Martin por el uso de su sombrero en la película como un torrente. Camille es más la analogía entre Brigitte Bardot, la actriz que la encarna, y los dioses que figuran dentro de la película, como lo es la misma actriz en la sociedad francesa de aquella época, en el mundo del cine como en el espectáculo. Hay que resaltar dos personajes de los protagonistas de la obra en relación a otra película del director, en este caso el personaje de Nana en Vivir su vida, que además de aparecer al principio del desprecio, en el afiche del estudio de Cinecittà, se acopla el personaje de Camille en el pasaje en la que esta última porta como peluca un cabello idéntico al de Nana. Para acentuar este paralelismo, Paul se llama también el novio de Nana al comienzo del film. En fin, se trata entonces de dos parejas que vivirán más o menos el mismo destino. Este paralelismo entre realidad y ficción existente entre Brigitte Bardot, personaje y actriz, también está trasladado desde Jean-Luc Godard, director, al personaje de Paul. Su profesión relacionada a la industria del cine, sus gustos cinematográficos o incluso su vestimenta hace que sea inevitable una vez más una confrontación entre realidad y ficción, la cual una de las razones se podría justificar por el hecho de que ambos están adaptando guiones y novelas de autores célebres y trabajando para grandes firmas comerciales, hecho que, tanto para uno como para el otro, va en contra de sus principios. En la película se resiente un debate acerca del destino del cine. Este está compuesto por los personajes de Jack Palance, productor de películas, Fritz Lang, director de cine, actuando él mismo su propio rol, y Paul, guionista por encargo y adaptador de novelas. El trío está perfectamente caricaturado en el sentido de que al productor de Hollywood se le asemeja más a un bruto e ignorante que resuelve todo con dinero y que posee una visión del cine como arte un poco devaluada. Fritz Lang, uno de los directores más admirados por el grupo de cineastas y cinéfilos del cual hacía parte Godard, es considerado también como uno de los mejores directores de cine en la historia. En la película, el acompañamiento de la banda sonora, como el estilo de ángulos y planos en la que se nos presenta, los llevan a ser parte del mismo mundo de los dioses, artistas y filósofos clásicos al que él hace muy a menudo referencia. También se lo ve asimilado junto a otros cineastas de su misma época y envergura, tales como Alfred Hitchcock, Howard Hawks y Roberto Rossellini. En último lugar, cabe señalar que Paul representa al guionista tipo del que especialmente los próximos de Godard, a causa de su método de trabajo más literario que cinematográfico, transmiten cierto desagrado y rechazo hacia su actividad. Película moderna, tentada por un cierto clasicismo a causa de su narración lineal y su modelo de adaptación de novelas célebres al cine, hacen que sea una de las películas más clásicas y reflexivas de su autor hasta aquel entonces. La citación de grandes críticos como André Bazin hacen que se manifieste una vez más esta estética realista dada gracias al plano secuencia, tan defendida por el crítico y que la película ilustrará a su manera. En fin, podríamos decir que, a pesar de una visión nostálgica del cine clásico, bien que victoriosa al final del filme, o el del reflejo de un modo de producción cinematográfico más relacionado al comercio que al arte, la concepción que tiene el director de la creación cinematográfica es la de un equilibrio de fuerzas, la de un combate sin fin entre creadores y hombres de dinero.